no tenía por qué hacer un estudiante, ¿no? Bueno, ahí empezó a grabar bien y estoy compartiendo pantalla, ¿no? Perfecto. Como les dije, bueno, vamos a trabajar un poquito con el texto de Laura Puga, con el texto el de Romero. Cierto que estaba explicando que la vez pasada, el jueves pasado, estuvimos trabajando con el capítulo uno, el capítulo mío, y el de García Delgado. Texto de García Delgado que fue escrito a fines de los 90 y cuando creo que está describiendo el Estado liberal dice, porque el siglo pasado, bueno, ahora para nosotros el siglo XX fue el siglo pasado, y él en realidad ahí está refiriéndose al siglo XIX, ojo con eso, ¿no? El Estado liberal es el de fines del XIX y principios del XX, ¿no? El Estado social es aquel que se inicia después de la crisis del 30 y que va del periodo de 1930 a 1976 con las subdivisiones que explicábamos la clase pasada, esto del Estado social nacional popular, correspondiente claramente al peronismo, el Estado desarrollista, pensando más que nada en esos gobiernos que hubo entre, bueno, el derrocamiento de Perón y la vuelta de Perón, ¿no? Y ahí más que nada el de Frondizi, se conoce la presidencia de Frondizi con el concepto económico del desarrollismo, pero bueno, acá estamos hablando de tipos ideales, ¿no? De subtipos de Estado dentro del tipo de Estado ideal, que es el Estado social o benefactor, que realmente entra en crisis y desaparece ya con la dictadura, la última dictadura militar. Pero también hasta suena medio raro categorizar, no sé, a la década del 30 dentro del Estado social, porque por más que hay mayor intervencionismo por parte del Estado, es muy distinto a esa intervención estatal de los gobiernos de la década infame a la de los gobiernos peronistas, por ejemplo, ¿no? ¿En favor de quién se da esa intervención estatal? Claramente en la década del 30 fue en favor de los sectores propietarios, como por medio del acuerdo Roca-Runciman, por medio de todos esos acuerdos de carnes que les decía, si lograron ver la película Asesinato en el Senado de la Nación, por las denuncias que hizo Lisandro de la Torre, miembro del Partido Demócrata Progresista en el Senado en el año 37, terminó siendo asesinado su compañero de bancada, Enzo Bordavere. Entonces, claramente le estaba denunciando los negociados que había entre el ministro de Economía y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Federico Pinedo, ministro de Economía, y Luis Duó o Dujau, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ante esas denuncias se dio todo ese revuelo en la Cámara del Senado. Y bueno, hoy vamos a ver puntualmente en qué consistió el peronismo. Y bueno, y después ya saltando mucho y ya pasando igualmente a la clase siguiente, ¿no? A la del jueves, que vamos a estar trabajando la última dictadura cívico-militar, es el comienzo del Estado neoliberal o post-social. Ya ahí claramente los militares vienen con una intención de recortar lo que el Estado venía invirtiendo en salud, en educación. Bueno, eso se ve también en el texto de salud que vamos a trabajar más adelante. Después ya nos vamos a dedicar a cuestiones más puntuales de distintos temas, como hicimos para el primer parcial. Pero bueno, esto es un poco en cuanto a lo que se leyó para el jueves pasado, García Delgado y el capítulo que escribí yo, y hoy el texto de Romero, y este con el que vamos a arrancar ahora, que es el texto de Laura Puga, el capítulo 4 de nuestro libro, que ya habíamos visto. Acá lo bueno acá en la computadora que uno puede hacer así y ve el título del capítulo, quiénes somos los argentinos, una aproximación a los imaginarios de la población construidos a lo largo de nuestra historia por Laura Puga, y vamos ya directamente a el subtítulo que trabajamos hoy, la fase de industrialización sustitutiva de importaciones, periodo 1930-1976. Bueno, Laura Puga es una compañera de la cátedra, ella es geógrafa, igual ahora está haciendo un magíster, ¿no? Para más en antropología, ya está graduada en eso también, ella es magíster. Eh, y no sé si tuvieron la oportunidad, yo compartí en el WhatsApp el link de un vivo que hicimos, una charla que tuvimos con gente de la agrupación La Lorca, por el escritor español Federico García Lorca, en conmemoración del golpe de Estado contra la República Española el 18 de julio del 36. Ellos me invitaron a poder charlar un poco cuál era mi mirada de la educación, cómo se impartía este tema en las escuelas, la guerra civil española y el golpe contra la República. Y bueno, la profesora que estaba charlando conmigo es Laura, ¿no? Por si lograron ver esa participación mía. Igual está en vivo, el vivo quedó, no vivo, quedó
ahí colgado en la página de la Lorca, que yo creo que les compartí el flyer y ahí estaba la dirección de Facebook. Le pueden dar me gusta a esa página, es interesante porque tiene que ver con la colectividad española, con los descendientes de españoles acá en la Argentina, republicanos, ¿no? Cómo luchan incluso hasta el día de hoy para que se haga justicia con los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco, ¿no? Ustedes tal vez, no sé si vieron el vivo o estudiaron, porque este era el gran debate. Se estudió en la escuela, ustedes llegaron a ver en la escuela secundaria la Guerra Civil Española y lo que después fue el franquismo. Bueno, se ve muy poco, ¿no? Yo les decía, Laura está en el programa, pero a veces los tiempos hacen de que uno tenga que ver historia contemporánea todo en un año, en un trimestre uno se dedica más que nada a ese periodo, el periodo entre guerras, y después hay que ver Guerra Fría y también hay que ver globalización, y en un trimestre uno quizás selecciona y dice, bueno, veo la Primera Guerra Mundial, veo la crisis del 30, veo la Segunda Guerra Mundial, un mes cada una. Bueno, ahí en el medio tendría que estar la Guerra Civil Española, o como, bueno, justo acá Laura comenta y menciona, ella un poco pertenece a esta agrupación porque su abuelo es migrante que escapa a la Guerra Civil Española y el cuñado de su abuelo, en realidad, que era el hermano de su abuela, era gobernador en las Islas Canarias y para el momento del golpe de Estado y no solo fue destituido, sino asesinado. Y por eso ella también es muy militante con esta causa. Pero el escrito, bueno, de Laura obedece a otros intereses, el que tenemos en el libro de nuestra cátedra, es, bueno, definir quiénes somos los argentinos, ¿no? Un poco esa es la pregunta inicial y dar respuesta analizando el proceso de conformación de la sociedad argentina que ya vinimos trabajando para el parcial anterior, ¿no? Con las fases anteriores, ¿se acuerdan cuando habla de la etapa colonial? Todo lo que fue la debacle demográfica y el atropello por sobre los pueblos originarios por parte primero del conquistador español y después del Estado argentino, ¿no? En esa etapa de conformación del Estado Nacional. Ustedes también vieron ahí la gran incorporación de inmigrantes provenientes de Europa, en esa etapa de inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Y lógicamente, ahora vamos a ver como ahí lo dice, ¿no? La oleada final de inmigrantes europeos se va a dar más que nada una desaceleración de ese flujo de migrantes, ¿no? Dicen, impide a la población de Europa seguir avanzando sobre América, ¿no? Y como se detiene un poco el boom migratorio por la Primera Guerra Mundial, que ubicamos entre el 14 y el 18, esa fue la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, menciona obviamente la crisis económica del 29, lo que hablábamos un poquito de la clase pasada, el crack de la Bolsa de Nueva York, y la Guerra Civil Española, justamente ella la menciona, que fue entre el año 36 y 39. Ni bien termina la Guerra Civil Española, en marzo del 39, en agosto del 39 está comenzando la Segunda Guerra Mundial. Y quien me escuchó en esa locución del viernes pasado, decíamos, ¿no? Que es un poco la antesala de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí Hitler y Mussolini, por ejemplo, prueban armamento, estrategias, tácticas de guerra, de la aviación sobre todo, se da el bombardeo a la ciudad de Guernica, en el País Vasco, ¿no? La destrucción total de esa ciudad por parte de los aviones nazis alemanes que destruyeron esa ciudad y después quedó muy plasmado en el cuadro de Picasso, el Guernica, ¿no? Ustedes tienen esa imagen en la cabeza del cuadro de Guernica, que es, bueno, cubismo, ¿no? Es un estilo de pintura, ¿no? Con recuadros, ¿no? Con figuras muy geométricas, que no es realista, ¿no? Sino que es más bien figurativo y que, bueno, cuerpos desmembrados, ¿no? Cabezas para un lado, piernas para el otro, un toro, mucha significación tienen las distintas secciones dentro del cuadro del Guernica, hay hasta estudios, análisis del mismo, pero sí que, bueno, representa la crudeza, ¿no? Lo trágico que fue ese evento, como toda la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí queda uno de los acontecimientos de esta etapa de los años 30. Por eso los invitaba a la charla, más que nada porque nos puede ir metiendo un poco en esa época, ¿no? El periodo entre guerras, ¿no? La década del 30, nosotros sabemos que la Primera Guerra Mundial fue a fines de la década del 10, ¿no? Y la segunda comienza a fines de la década del 30. Entonces, bueno, todas las décadas del 20 y el 30 se la conoce como el periodo entre guerras y bueno, tiene que ver más que nada con el surgimiento del fascismo
en Europa, en Italia, con Benito Mussolini, en Alemania, con Adolf Hitler, bueno, con Franco en España, después del triunfo en la Guerra Civil Española, triunfa Franco, que era el general que golpea contra la República ese 18 de julio del 36. Y bueno, en realidad ahí en el medio, en el año 29, está este suceso económico que tiene que ver con la caída de la bolsa de Nueva York. Ustedes saben que la bolsa es ese lugar donde las distintas empresas eh, se pueden comprar o vender acciones, tiene que ver con la participación de socios en las empresas que producen bienes de consumo final, ¿no? O en proyectos inmobiliarios, o en, bueno, hoy en una diversidad de empresas de todo tipo, ¿no? Pero uno puede ser coparticipante de una empresa por medio de la compra de acciones o títulos, ¿no? Que son valores, ¿no? Uno dispone de un capital ahorrado y en vez de ponerlo en un banco a plazo fijo, lo puede comprar el valor de un título de una empresa y que a raíz de las ganancias que esa empresa obtiene por la venta de algún producto, por ejemplo, esas ganancias son repartidas en forma equitativa, o sea, tiene que ver con el nivel de ganancias de esa empresa. Le puede ir muy bien, entonces la ganancia, el valor de la acción sube notoriamente. Eso implica obviamente un gran beneficio para el dueño de esa empresa, pero también para sus accionistas, porque quizá hay que sacarse de la cabeza esa idea de que, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, es dueño una sola persona. Ciertamente va a haber una familia heredera del que creó ese emporio, pero obviamente también hay gente que invierte en la bolsa, pone plata y eso le permite a esa empresa, ese gran conglomerado en realidad de empresas, porque han ido comprando. Uno a veces compra un jugo en paquetito o agua o lo que sea, después ve con Coca-Cola Company, ¿no? Es como un imperio. Entonces, bueno, ve que ahí hay tal vez muchas personas que invierten en la bolsa, compran acciones de esa empresa y eso es capital que tiene, el capital financiero que se le llama, que tiene esa empresa para poder invertir. Que obviamente bueno, nosotros vemos que el fin de cualquier capitalista es invertir, producir, vender y obtener ganancias. Bueno, esas ganancias hay que en ese caso compartirlas entre quienes invirtieron, pero obviamente que también la parte más importante se la lleva el accionista mayoritario, ¿no? Porque hasta lo vemos hoy en día, por ejemplo, con estas empresas que mencionábamos al principio, recuperadas por parte del Estado, YPF, ¿no? YPF es una empresa que podríamos decir estatal, pero ¿por qué? Porque la mayoría de las acciones la tiene el Estado. Recuperó, después de lo que había sido en los 90 la privatización a Repsol, una empresa española, el Estado recuperó las acciones que tenía Repsol, que eran del 40, hay como establecido a nivel mundial y mercantil, ¿no? Que de acuerdo a un porcentaje de acciones que tiene, del paquete que tiene un empresario, es el titular, ¿no? Es el dueño de esa empresa o es la compañía. Entonces es del, creo que 49%, en el caso de YPF lo que tiene el Estado. Y por eso, al ser el socio mayoritario, se le considera como el propietario. Pero después, claro, el resto son distintos accionistas que son otras empresas o particulares. Entonces uno, no me acuerdo de una época que el Estado, después de que la había recuperado, para poder capitalizar esa empresa, para que tenga más dinero, para poder invertir y, no sé, perforar pozos en las provincias, no sé, en Santa Cruz, en Salta, donde fuera, para obtener petróleo y ponerlo en producción, o gas, o lo que fuera, vendía acciones y con la tecnología, como hoy lo permite, uno podía, mandando un mensaje de texto con el celular, y un número de una cuenta, transferir dinero, ahí después le enviaban el comprobante de la acción y uno ya pasaba a ser accionista de la empresa, ¿no? Y con bonos económicos, diríamos, baratos, ¿no? Invertir, bueno, una capacidad de ahorro de un obrero, de un docente, de un enfermero, de quien sea, bueno, a valores de hoy, no sé, poder poner 1.000 pesos de acciones de YPF. Entonces, bueno, uno le sobraba 1.000 pesitos a fin de mes y bueno, lo pongo ahí. Si a la empresa le va bien, produce, vende mucho combustible, lo que fuera, después al mes que viene, o vencido un plazo, en vez de tener 1.000 pesos uno, pasaba a tener, no sé, 1.100. Entonces hubo una ganancia ahí. Entonces después uno decidía o renovarla, ¿no? O retirar esa ganancia o transferirla a otra empresa. Y eso se hace en la bolsa, ¿no? En cual los corredores de bolsa, estos personas que se dedican, ¿no? A la venta y compra de títulos
para distintas empresas, bueno, se maneja así el mundo empresarial ya hace más de un siglo, quizás. Entonces, en los 30, en a fines de los 20, perdón, había un boom en Estados Unidos de esta manera de hacerse rico de un día para el otro. No era tan así, pero sí que gente que se dedicaba a los negocios hacía esto de comprar y vender títulos de bolsa. Y ciertamente en el jueves negro de octubre del 29 se da una caída estrepitosa de la mayoría de las acciones de las empresas norteamericanas y la gente reacciona un poco instintivamente a retirar esas acciones, a querer recuperar su dinero invertido y obviamente las empresas tenían que salir a respaldarlo dando el contante, ¿no? El capital, y no lo disponían, porque si todos los accionistas salen de un día para el otro a reclamar sus títulos, la empresa en ese momento no tiene el dinero porque la puso en producción, la invirtió para, no sé, somos una fábrica de zapatos, todo el dinero, bueno, compramos cuero, los mandamos a la fábrica, a los talleres a fabricarlos, y hoy por hoy están en las vitrinas de las zapaterías, nuestro capital que ustedes aportaron como inversores. Entonces, es imposible y bueno, ahí es donde se declaró la quiebra de muchas empresas, ¿no? Esto obviamente lo mencionábamos el jueves, ¿sí? Se va a ir como piezas de dominó, se va a ir contagiando y trasladando a otras partes del mundo, a Europa, que está muy entrelazada económicamente con Estados Unidos, y a América Latina. En realidad también, ¿por qué se pregunta? Todos nos preguntamos en realidad por qué se dio esto así medio de un día para el otro. En realidad, bueno, eso fue el hecho que disparó, pero lo que se veía viniendo es que había una gran sobreexpectativa, ¿no? En el tema de las acciones, ¿no? De invertir mucho, de depositar confianza en una economía que estaba en crecimiento, pero que después en realidad escondía un gran déficit, que era que esa producción, que sí se producía en masa, en grandes cantidades, no tenía una demanda acorde a ese nivel de producción. Que crecía la producción, pero no crecía la demanda. Muchos de esos bienes que se fabricaban en masa eran bienes de poco consumo, de consumo no masivo, pensando en automóviles, decíamos, ¿no? Lugares de vacaciones, de recreo, casas, departamentos, ¿no? Pisos en Nueva York. Y en eso se invertía mucho porque decíamos, bueno, es algo que está creciendo, está muy pujante esa industria o esa rama de la economía, la construcción, el turismo, la hotelería, pero todavía no había una capacidad de absorción por parte de la sociedad norteamericana de esos bienes de consumo no masivo, más bien diríamos de lujo casi. Entonces, se da este quiebre, ¿no? Y la economía norteamericana tarda en recuperarse varios años, ¿no? Decíamos hasta la presidencia de Roosevelt, que es en el 32. O sea, por lo menos tenemos 2 años de una crisis muy profunda en Estados Unidos, con largas filas de desocupados buscando trabajo en las pocas industrias que seguían en pie, como hoy vemos alrededor nuestro, ¿no? Ollas populares, muchos, bueno, se habla de la tasa de suicidios que aumentó. Lo cierto es que fue una economía dura, la peor que atravesó Estados Unidos en su historia, tal vez, bueno, únicamente superada por lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y eso se dice incluso a escala global. Como repercutió tanto la crisis del 29, bueno, fue una crisis mundial, la Gran Depresión de los años 30, y hoy por hoy tal vez, bueno, a nivel mundial también se está viviendo peores consecuencias en esta pandemia, pero bueno, ocasionado justamente por un virus, ¿no? Como el coronavirus. Pero en ese momento fue por algo meramente económico y por un comportamiento que tenía el capitalismo. Se habla de que el capitalismo atraviesa diversas crisis cíclicas que tienen que ver con esta contradicción interna que tiene el propio sistema. ¿Por qué digo contradicción? Porque, bueno, a comparación, por ejemplo, del método o sistema anterior al capitalismo, que era el feudalismo, durante el feudalismo y en la etapa artesanal de producción, cuando, por ejemplo, sigamos con el gremio de los zapateros, ¿no? Tenía que hacer el calzado para un rey, bueno, le tomaba las medidas, no sé, talle 40, le decía qué tipo de bota quería, cortaba el cuero a medida, lo repujaba, lo pintaba, etcétera, etcétera, lo cosía, y ahí estaban los zapatitos del rey, y bueno, cuántas pares quiere, 5 pares, acá los tiene, uno para cada día de la semana, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que después termina ocurriendo es que el capitalismo
Si nosotros nos ponemos una pyme, una empresita y queremos fabricar lo mismo, zapatillas, decimos, ¿cuántas vamos a fabricar en la primera tirada? No sabemos. Entonces, bueno, tenemos un cierto capital ahorrado, arrancamos con eso, ¿no? Pero las expectativas puede ser, bueno, vendemos todo esto en una semana o podemos estar todo el año quizás para vender en el mismo stock. Entonces, no hay, antes era todo por encargo a lo que íbamos, ¿no? El artesano venían y decían, quiero tantos vestidos, quiero tantas mesas, quiero tantas sillas y trabajaban por pedido. En el capitalismo no, la demanda no antecede a la oferta, sino que está ahí, ¿no? Los locales, cuando vemos que hay cosas que no se venden, empiezan a caer los precios porque justamente, bueno, no sé, esto pasa con las modas, ¿no? O con las temporadas de invierno, verano, las bufandas. Va llegando agosto, septiembre y las vemos en los negocios a la mitad del precio de cuando estaban en junio. Porque se viene el calor y nadie las va a comprar, y bueno, con tal de sacárnosla de encima, la ponemos quizás casi al precio de costo. Muchas veces el precio de costo es la mitad de lo que termina siendo el precio real, porque después de ahí uno saca una ganancia o para pagar los servicios, para pagar los empleados, etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene un punto de que uno puede ir bajando un poco el precio, poner en oferta para que justamente la demanda la absorba. Pero claro, el capitalismo tiene ese funcionamiento tan complejo, ¿no? Y en el punto de vista casi contradictorio decir, bueno, si no se fomenta la demanda, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se va a absorber la oferta? Y ahí es donde, bueno, anteriormente los liberales se planteaban con el principio de que los precios quedaban establecidos por la ley de la oferta y la demanda, la famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, el teórico ¿sí? Nacido en 1776, ¿no? Que escribió La riqueza de las naciones, planteaba eso, de que había como una mano invisible que autorregulaba los precios, esa mano invisible era la de la oferta y la demanda. Pero justamente el capitalismo tiene esto, ¿no? De que el afán de lucro lleva, bueno, a producir mucho, pero si no hay una demanda que absorba esa oferta, se entra en crisis, ¿no? Entonces, el tema para el capitalismo hoy en día creo es cómo permanentemente generar demanda a los productos. Y bueno, y ahí es donde después también se fue mejorando, ¿no? Y a poco también como cachetazo de lo que fue esta crisis del 29, después hubo otra gran crisis profunda en el año 73, que la vamos a estar viendo la clase que viene, la crisis del petróleo se le llamó, y tiene que ver con que después ya en los 80, 90, en este siglo XXI, se encontraron estrategias que tienen más que ver con, bueno, generar esa oferta a partir de, bueno, la moda, la obsolescencia programada, esto de, bueno, la compu ahora me está fallando y es porque, bueno, ya tiene su vida útil, ya, o los celulares, uno quiere bajar aplicaciones, descargar programas, lo que fuera, y ya no te sirve el que tenías antes, por más que sigue sirviendo para hablar o para lo que fuera, mandar mensajes, pero ya la internet anda más lento y estas cosas porque tiene menos memoria, porque entonces ya están pensados para que duren poco y uno tenga que, por más que no se destruyó el aparato, o no se puso de golpe negro todo y se apagó, pero uno tenga que estar comprando otro. Entonces ha encontrado el mercado, ¿no? Un poco esos mecanismos para ir generando eh, demanda permanentemente, ¿no? Porque bueno, no sé, la comida sí siempre demandamos, pero por ejemplo la ropa, uno podría estar siempre con la misma ropa, o la tecnología, antes no sé, las heladeras duraban 50 años, las teles que eran las cuadraditas, ¿no? Estas, bueno, les muestro ahí, pero no está apagada la cámara, ¿no? Pero las finitas, aparece un puntito negro en la pantalla, empieza a ponerse toda negra y ya no va más. Antes uno llevaba al técnico a las teles y duraban 30 años, 20, 30, las que están en la casa de mi viejo todavía en las teles que veía yo cuando era chiquito. Entonces tiene esto, ¿no? El capitalismo se ha ido adaptando, ¿no? Con distintos mecanismos. Pero lo cierto es que, bueno, esta crisis económica va a ser un poco el punto de arranque de nuestros estudios. Bueno, por eso es que me detuve tanto en esto y sin analizar para nada todavía el texto de Laura, sino simplemente que lo menciona. Bueno, y ahí toqué, pero puedo volver más fácil. Y vamos bajando con la flechita. Hay que ir acá al texto. Y bueno, ¿de qué nos va a comentar Laura en esta etapa, ¿sí? De estos años que originó la crisis? Justamente lo que se llama los deterioros en los términos del intercambio, ¿no? Hay algo que hasta ese momento ustedes describieron muy bien, la mayoría en el parcial, que era el modelo agroexportador. Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo como productor de materias primas e importador de bienes industriales y bienes de capital, le hace por ejemplo los ferrocarriles,
Y esas materias primas se vendían a Europa principalmente, a Inglaterra en su mayoría, y eran granos, carnes. A ver, ¿alguien quiere entrar, me parece, a la sala? Uy, no me aparece de nuevo el cartelito. ¿Hay alguien queriendo entrar? Eh, bueno, después hablamos del segundo parcial. Ah, que sí, el 24. Bien, no veo que haya nadie para entrar. Seguimos entonces con el texto de Laura, perdón, que está acá. Y esto, ¿no? Caen los precios internacionales de las materias primas, de los productos agropecuarios. Se da una fuerte caída, entre el 44,1%, dice Laura, ¿no? En este años que van del 28 al 32. Y los productos industriales suben, no en la misma proporción, pero sí suben un 3,4%, con lo cual, si yo ahora recibo menos dinero a raíz de la venta de mis materias primas, y encima los productos industriales me salen más caros, me es imposible comprarlos en el mismo volumen. Van a caer, por lo tanto, las importaciones. Y de hecho también caen las exportaciones, porque no solo cae el precio, sino también cae la demanda como consecuencia de esa crisis que el mundo está atravesando. El Tratado Roca-Runciman, hablábamos el otro día, firmado durante la presidencia de Justo en el año 35, también conocido como el Tratado de Londres, y es el Tratado Roca porque es el hijo de Julio Argentino Roca, que fuera 2 veces presidente. En este caso era el vicepresidente de Agustín Pero Justo. Y se va a dar esto, ¿no? La firma con Runciman, que era algo así como el ministro de Economía de los británicos, tenía otro cargo, pero similar. Y acuerdan que Inglaterra le va a seguir comprando carne a la Argentina, porque en un principio en los acuerdos de Ottawa había determinado que no, que iba a reducir la cuota de carne en la Argentina, o sea, comprar menos carne, y Argentina sale desesperada a enviar a su vicepresidente a negociar con los británicos y por lo menos asegurar el mismo volumen de carne, aunque sea el precio anterior, al precio que se había fijado el año anterior, y que con la depreciación obviamente era menos, pero además con grandes ventajas para los británicos. Al fin y al cabo los terminan convenciendo porque le garantizan que iban a ser esas carnes trasladadas con buques británicos, iban a ser en su gran mayoría de saladeros británicos, perdón, de frigoríficos británicos, y lógicamente esto beneficiaba mucho más a los ingleses que a los argentinos, pero por lo menos le daba la posibilidad al sector ganadero, exportador, de asegurarse una porción importante de ventas que si no iba a quedar perdida. Entonces vemos que hay todo tipo de intervención por parte del Estado, en el caso de Inglaterra y en el caso de Argentina. Pero bueno, esto tiene que ver también con algo que va a ocurrir al no poder exportar las materias primas en el mismo volumen. Empieza a darse la lógica de manufacturarlas aquí en el país, porque muchas de las industrias eran de transformación de las materias primas, ¿no? Para esa época, un poco antes tal vez, se importaba harina produciéndose trigo, ¿no? Se importaba aceite produciéndose girasol, entonces, o maíz. ¿Qué empieza a haber? Bueno, industrias transformadoras de esas materias primas y un poco también por la baja en el costo de la mano de obra. Muchas empresas extranjeras, en vez de exportarnos sus productos a nosotros los argentinos, deciden instalar sus fábricas en la Argentina porque el costo de la mano de obra en nuestro país era inferior al de los países de orígenes de esas empresas. Entonces se va a dar lo que le da nombre a esta fase de desarrollo que tanto Laura como yo y otros compañeros le ponemos a este periodo, porque lo sacamos de Brailovsky, que es la industrialización sustitutiva de importaciones. Se empieza a industrializar en la Argentina en mayor medida para sustituir, para reemplazar lo que antes se importaba. Y estamos hablando más que nada de una industria que vamos a ver después durante el peronismo, se llama industria liviana, de la transformación de materias primas, industria de la alimentación, del calzado, del vestido, ¿no? Entonces era algo que no demandaba grandes adelantos técnicos, pero sí importando algunas máquinas, ¿sí? Tener algunas divisas como para importar bienes de capital, se llaman a las fábricas, a las máquinas que producen bienes, y esto transformar la materia prima que antes se exportaba y utilizarla en el mercado local, ¿no?
Bueno, esto es lo que se va a ir dando y entonces también al surgimiento de estas fábricas se va dando también un cambio en la fisonomía del espacio. Esto también después lo vamos a estar trabajando con Cecilia Zapata, que ustedes leyeron el texto para el primer parcial, un texto, pero ahora para el segundo vamos a leer dos. Vamos a terminar de leer el que ustedes leyeron que estaba en la página de la cátedra y vamos a leer el artículo de ella que está en el libro, pero tiene que ver con algo de eso, lo que escribe Laura acá, de que se va reformulando el espacio geográfico y sobre todo la zona sur. Al sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que es el conurbano, el Gran Buenos Aires, su zona sur, principalmente los partidos de Avellaneda y Lanús, que como ven antes formaban parte de uno mismo y fue fragmentado en el año 44 y justamente muchos de ustedes tal vez sean de esa zona, ¿no? Algunos tal vez un poquito más lejos, pero ahí estaban las fábricas Campomar o se van instalando, ¿no? Campomar, Cianditela, Royaltex, Kipper, Giardino, Textil Alsina, me imagino que en Valentina Alsina, ¿no? En Partido de Lanús, fábrica de colchones La Cardeus, aceitera Zafra, frigorífico Wilson, frigorífico La Blanca, frigorífico La Negra, licores Orandi, Macera, etcétera. Y ustedes tal vez quizás alguno de esos nombres o si les preguntan a sus papás o abuelos los conozcan y hasta quizás hayan trabajado en esas fábricas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque va a ir generando una nueva fisonomía de trabajador, ¿no? El trabajador fabril, el obrero va a ser algo mucho más común en estas décadas del 30, 40, 50 que en los años previos, que no es que no hubiera fábricas, hay que sacarse también esa idea de la cabeza de que, bueno, con Perón o ahí en los 30 vienen y aparecen de golpe todas las fábricas. Ya había, ¿no? Pero va cambiando el modelo. Antes el modelo económico de Argentina era el modelo agroexportador, predominaba la producción de materias primas para la exportación. Ahora es un modelo de industrialización sustitutiva. Predominan las fábricas que producen bienes para el consumo interno, que son la transformación de las materias primas, más que nada industria de la alimentación, del calzado, como vemos ahí, la mayoría de textiles, de alimenticias, etcétera, ¿no? Bueno, y vemos también el crecimiento natural, un poco de la población, todavía impactado por la emigración de Europa. Mi abuelo, yo lo nombraba en la charla del otro día, vino allá por los 30, ¿no? Y 36, tenía que ver con la Guerra Civil Española, pero muchos también vienen después de la Segunda Guerra Mundial y claro, pocos entrarán quizás dentro de lo que es este censo y algunos continúan, pero no mucho más. Ya después deja de crecer el número de población debido principalmente a la inmigración, sino que después ya es más un crecimiento vegetativo, ¿no? Que es el saldo que hay entre funciones y nacimientos. Pero nosotros veíamos en el cuadrito del primer parcial, ¿no? Que el primer censo arrojaba casi 1.800.000, en 1869, en 1895 4 millones, en 1914 8 millones, bueno, vemos que en 1947 estamos en los 16 millones, se fue duplicando la población. Por más que estos censos se hacían cada bastante año, ¿no? Hablamos de 15 años, de 20 años, de 30 años casi, pero sí una duplicación en la población que además a medida que es más grande cuesta más que se duplique, ¿no? Pero si ya después de estos 16 millones casi, para que se duplique vamos a tener que esperar varias décadas, ¿no? Porque después el crecimiento es más sostenido. Creo que más abajo está el cuadro simplemente para ver, por ejemplo, el componente de migrantes limítrofes. Acá lo tenemos desde el primer censo 1869, 1895, 1914, 47. Bueno, después los censos van a ser sí más regulares cada 10 años. En el 60, 70, 80, hubo ahí un desfasaje, se hizo en el 91, hubo que esperar en el 2001 y el 2010. El del 2020 ya sabemos por qué se tuvo que suspender, o igualmente creo que ya estaba pactado para el año siguiente. Y bueno, acá el crecimiento, ¿no? Después de los 16 millones que veíamos en el 47, se salta a 20 millones y después ya va subiendo entre 3 y 4 o 5 millones como mucho por acá 4 millones, acá 3 millones o 4 tal vez, acá 4 millones. Por cada censo ese es el ascenso, ¿no? 4 o 5 millones más, 4 millones, 4 millones. Es algo más natural, tiene que ver con un crecimiento vegetativo. Cuando acá, en los primeros 4 censos, todo el crecimiento tuvo que ver más con lo inmigratorio. Y el cuadro destaca lo que tiene que ver con la inmigración limítrofe, que después hay como cierto mito, ¿no? De que en el siglo XX fue mucho mayor la inmigración fronteriza. Estamos hablando de países como Bolivia, Perú, Paraguay. Bueno, Perú no es fronterizo, ¿no? Pero limítrofe, sí, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, pero también tenemos migrantes de Perú, hoy por hoy mucho más tal vez de Venezuela, pero de Latinoamérica me refiero.
pero que históricamente lo ven acá siempre estuvo en torno al mismo volumen, entre el 2 y el 3%, nunca fue excepcional, nunca fue mucho mayor, quizás recién en estos últimos años, pero sigue siendo del 3%, sí a valores absolutos es mayor, pero vemos que tampoco es tanto, no estamos hablando de que fue nacido en países limítrofes, para el último censo fueron 1.200.000 personas, ya cuando 900.000 estaban en el 2001, 800.000 en el 91, 700.000. Entonces vemos que el crecimiento siempre fue parejo y en torno al 3% de la población de países limítrofes, con lo cual se desterra un poco un mito, pero que sí se visibiliza mucho porque se da sobre todo en áreas urbanas, lo mismo que las migraciones internas. Lo que sí trae la crisis del 30 es este factor de la inmigración de las provincias del interior hacia lo que es el Gran Buenos Aires, también el Gran Rosario, el Gran Córdoba, los centros urbanos fabriles, ¿no? Como cambia el modelo económico, se pasa del modelo agroexportador al modelo de sustitución de importaciones, la industrialización, se va a dar sobre todo la búsqueda de trabajo en las grandes ciudades. Lo veíamos un poco en la película también Río Arriba, ¿no? Como en La Puna, aunque sea polos atractivos, eran las ciudades de Salta o los ingenios que había, por ejemplo, en Tabacal, ¿no? Y tiene que ver con, o en Orán, tienen que ver con la posibilidad de encontrar trabajo y más que nada ante esta crisis, porque si vimos que cae el producto, cae la demanda de las materias primas y el precio, imagine la gran cantidad de desocupados que había en las zonas rurales. Con la crisis de 30 se da una gran desocupación en el mundo rural, en el campo, en el interior, y deciden migrar a las ciudades, abandonando quizás a veces la tranquilidad, ¿no? Es muy difícil para ellos, además el acostumbrarse, eso se veía mucho en el testimonio, ¿no? De estos collas, por ejemplo, que tenían que ir a trabajar el ingenio y que después, ante las desventuras, preferían volver a sus chacritas, ¿no? A la cría de animales, a la cosecha de los cultivos en su lugar de origen y nativos, porque la ciudad es muy salvaje, ¿no? Muy ruidosa, muy competitiva, sufren la discriminación también, entonces vemos cómo, pero termina siendo a veces la única salida. Entonces la migración hacia las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y en Buenos Aires ya no solo en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires se va a dar este gran poblamiento, sobre todo con una población proveniente de las provincias del interior, de todo el centro norte, de nordeste, noroeste. Y esto es lo que lleva, bueno, a una conformación, ¿no? Con lo que Laura después va a desterrar, ¿no? Con ese ideal de inmigrante europeo y demás, queda muy marcado el componente aborigen en nuestras provincias interiores y ese mito o ese en realidad como sueño de las élites de fines del 19 de una Argentina blanca empieza a ser cuestionada y eso queda muy visible después en el surgimiento del peronismo con el mote de cabecita negra para aquel trabajador proveniente del interior, más autóctono, más de origen étnico de pueblos originarios, morocho de piel y de cabello oscuro, que despectivamente la alta sociedad porteña los calificaba de esa manera, ¿no? Cabecita negra. Y una figura como Evita, o el mismo General Perón, revalorizándolos, ¿no? Y refiriéndose a ellos con el mismo mote, pero no en forma despectiva, sino como, bueno, mis cabecitas negras, decía Evita, para referirse a trabajadores, trabajadoras de fábricas, ¿no? O gente que iba habitando en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, en las villas, ¿no? Y con grandes necesidades, a partir, vamos a ver con el texto de Romero, ¿no? La Fundación Eva Perón buscaba paliar un poco esas grandes desigualdades que había entre las élites y las clases nacientes, ¿no? De trabajadores. Y bueno, entonces el texto después de Laura lo vamos a tratar de completar hoy, por más que nos pegamos un salto importante cuando ya vamos al 76 y vamos a estar viendo la clase que viene, solo como introducción, ¿no? El comienzo del neoliberalismo y lo que la dictadura va a traer es esto, es tratar de ocultar y también de barrer con esa Argentina morocha, ¿no? Con lo que fue, por ejemplo, las villas miserias en la ciudad de Buenos Aires, el intendente Cacciatore de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que antes se llamaba Capital Federal, y era un intendente obviamente no electo,
más allá de que en la dictadura ninguno era electo, ¿no? Pero que logró desterrar a la gran mayoría de los habitantes de las villas de la ciudad de Buenos Aires, radicándolos forzosamente en el Gran Buenos Aires y por otro lado también desapareciendo a muchos, ¿no? La desaparición de muchos trabajadores de fábrica que muchos vivían en las villas y con la reducción, eso lo vamos a poder ver con datos en el texto de Cecilia Zapata, pero acá Laura también lo plantea, ¿no? Cómo se reduce la población villera y mucha es relocalizada en La Matanza, en Loma de Zamora y en Merlo, ¿no? Tiene que ver con ese intendente Cacciatore que le decían topadora, ¿no? Porque arrasó, y sobre todo para el Mundial de Fútbol del 78, que no se viera la pobreza en la Argentina, querer dar otra imagen, directamente con topadoras entraban a la villa y las casillas que eran muy humildes con las topadoras, esas máquinas que se utilizan para trasladar tierra, cascotes y demás, iban derrumbando las casillas, ¿no? Y bueno, esto también hace Laura un paralelismo, lo traza con esa, como la dictadura tomó esta misma visión positivista, ¿se acuerdan? El orden y progreso, bueno, lo que ellos querían mostrar al mundo en la dictadura, con el mundial y demás, era una Argentina próspera, entonces que la pobreza no se vea y por eso arrasar con ella. Bueno, ya lo vamos a estar trabajando también. La ley Videla, que tiene que ver con la inmigración, con ciertos requisitos para que los inmigrantes pudieran entrar. Esto hace que vemos mucho más restrictivas que las que después, o incluso antes, ¿no? La ley de Avellaneda de inmigración era mucho más benévola hacia el inmigrante, la de Videla mucho más estricta, y bueno, después en la democracia en el 2003 se busca diferenciarse de ese decreto de la época militar, tratando de volver a ser un país de puertas abiertas, porque el derecho a migrar es algo, como dice acá, esencial e inalienable. Inalienable, que nadie se lo puede quitar, ¿no? La migración es algo que desde la antigüedad, en los pueblos vemos que migran y un derecho de cualquier persona a buscar un mejor destino en otro país, si en el mismo, por algún motivo, guerra, no sé, problemas económicos o dictaduras o lo que fuera, uno no puede hacerse el destino, ¿no? Su futuro. Entonces, bueno, vamos cerrando ya con el trabajito de Laura y, bueno, si no hay preguntas, podemos pasar al de peronismo, ¿no? El texto de Romero. Romero hijo, ¿no? A veces se lo distingue, hay que hacer esa salvedad, ¿no? Porque ustedes, no sé si habrán escuchado de José Luis Romero, de Luis Alberto Romero, encima ahí hay un nombre repetido, pero bueno, José Luis era el padre, un historiador considerado junto al Perindón y Chiaramonte, ¿no? En la década de los 60 como de los padres, de los creadores de lo que llamó la historia social. Antiguamente la historia, yo no sé si les había contado, ya antes era mucho más fáctica. Bueno, lo contaba en la entrevista el otro día, ¿no? Más de enumerar presidencias. Laura lo decía porque la historia española era la sucesión de los monarcas, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y era estudiar fechas, nombres, batallas, algo muy aburrido. A mí me gustaba igual, pero era muy aburrido. Por eso después tengo este vicio de quizás ser muy cronologista, ¿no? Pese a que me gusta el análisis de la historia del pasado y tratar de entender causas, consecuencias, estudiar fenómenos, procesos, actores sociales, igual mencionar a los protagonistas, no colectivos, sino estos personajes históricos, creo que igual los que han hecho cosas buenas o malas, tampoco hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Pero, y las fechas, un poco para ubicarnos cronológicamente, nada más que por eso, no es una cuestión imprescindible recordar las fechas, pero sí ubicarnos, porque obviamente si no metemos la pata. Y en este caso los nombres, José Luis es el papá, y él era medievalista, más que nada trabajaba de historia medieval, antigua, medieval, y es el creador de la materia Historia Social General. No sé si alguno va a estudiar historia, no lo pregunté, pero no me acuerdo realmente si alguno o alguna iba a estudiar historia, pero hay una materia que incluso, por ejemplo, cursan también los de antropología, mi hermana la hicimos juntos esa materia, que se llama Historia Social General. Bueno, el creador era el padre del autor que ustedes han leído o van a leer, y que después hereda a su hijo, porque bueno, habrá habido algún concurso, supongo, pero obviamente lo ganó él, y fue titular, por ejemplo, cuando yo cursé, el titular
de Historia Social General era Luis Alberto Romero, fue mi profe en una de mis primeras materias, pero que después, obviamente, hoy por hoy sigue esa materia, pero hay más cátedras, hay como tres con distintos profes, ¿no? Y como titulares. Ahora bien, Romero hijo, más que nada se dedicó a la historia argentina, por más que fue el titular también de Historia Social General, que es una materia de historia mundial, que arranca en el feudalismo, en la Edad Media, como el padre antes investigaba, y llega hasta el siglo XX. Pero acá tiene un libro muy famoso que se llama Breve Historia Contemporánea de la Argentina, como dice ahí, 1916-2010, y que en realidad no que plagia, pero toma muy similar al nombre de un libro del padre. El padre escribió un breve historia de la Argentina, cine contemporánea, porque el libro de José Luis Romero arrancaba la historia argentina en la colonia, ¿sí? En 1600, ¿no? Y 1580, en realidad, cuando se funda Buenos Aires, la primera exploración, el descubrimiento del Río de la Plata, 1516, no me acuerdo exactamente en qué año comienza, pero llega hasta el peronismo, ¿no? Y además, Romero siendo muy antiperonista, el padre, el hijo también, ¿no? Pero en sus primeros años, o sea, en los primeros años del peronismo, ¿no? Porque ya era una figura importante José Luis Romero, de hecho, después de la Libertadora, en el 55, empieza a ocupar el cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, tenía ya cierto prestigio y de una posición más liberal, o algunos, bueno, dicen socialista, ¿no? Tienen como esta categorización, tanto que al peronismo se le pega por izquierda como por derecha, ¿no? Los liberales, porque a nivel económico los intereses del liberalismo fueron bastante atacados por el peronismo y a nivel más de izquierda, diríamos, el peronismo recibe muchas críticas porque el sujeto revolucionario, que sería el movimiento obrero, a partir del peronismo, en lugar de ir marchando detrás de ideales socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, revolucionarios, plantea bueno, el justicialismo como doctrina y alinearse detrás de la figura de Perón mientras estuvo vivo y después del peronismo, justicialismo como movimiento, también como partido, a partir del deceso del general Perón en el 74. Entonces vemos cómo hay un texto que busca ser bastante objetivo igualmente. Creo que uno leyendo a Luis Alberto Romero encuentra tal vez en algunas frases muy puntuales, ¿no? Cierto antiperonismo, si se quiere, pero es de reconocer que siendo antiperonista menciona las obras de gobierno que uno podría destacar del peronismo, porque bueno, son innegables, y hace las críticas propias y necesarias, creo que a un régimen que privó bastante las libertades, fue bastante excesivo, ¿no? Tal vez en el uso de la fuerza en el sentido de prisiones a opositores políticos, ¿no? Que bueno, uno tampoco puede jugar del todo con los ojos de hoy en día, viendo que bueno, la política todavía en ese entonces se dirimía en otros términos, ¿no? También hay que ver de cómo se venía de la década del 30, ¿no? De la década infame. Pero lo cierto es que, bueno, lo vamos a tratar de ir analizando lo más objetivamente porque, bueno, es un tema que en cualquier mesa de familia puede generar discusiones, peleas o intercambios, que es lo rico, ¿no? De ver familias que quizás no sé si habrá tanto, o por lo menos también adoptaron como un mote dentro del peronismo, que es el kirchnerismo, ¿no? Cuando hoy quizás sí, esa famosa grieta de la que habla el periodismo, el kirchnerismo, antikirchnerismo, no es tan exactamente correspondiente a peronismo antiperonismo, pero hay algo de eso, ¿no? Porque incluso hay muchos peronistas que dicen yo soy peronista antikirchnerista, ¿no? Son cosas como muy complejas, ¿no? Para el que no entiende mucho o bueno, realmente se está metiendo ahora en la política o le empieza a interesar, o alguien que viene de afuera, como hay una compañera, creo, Yarimar, entonces ven esto, ¿no? De cómo, si no hubiera otro seguramente también, proveniendo de otros países vecinos, debe ser algo muy difícil de entender qué es el peronismo en la Argentina. Pero bueno, vamos a tratar de en pocas palabras de explicarlo, que bueno, es un movimiento político, todos lo sabemos, ¿no? Que tiene como figura central a Juan Domingo Perón, que aparece en la escena política en la década de los 40, ¿no? Que él era militar, ¿sí? Formado en el ejército argentino, con el grado de coronel por aquel entonces, después va a ser ascendido a general ya durante su mandato presidencial. Por eso participa en lo que se llamó la Revolución de los Coroneles, la llamada así Revolución del 4 de junio del 43, contra el gobierno de Castillo, que era el vicepresidente que había asumido tras la muerte de Ortiz, ¿no? Ese presidente de la concordancia
hablando dentro de la década infame, hablamos un poco de, bueno, de qué pasa en lo económico en los 30. Bueno, sabemos que en el 30 se da el golpe contra Irigoyen, el 6 de septiembre del año 30 es derrocado don Hipólito Yrigoyen, y se inicia una serie de gobiernos que podríamos decir neoconservadores, o como el retorno del sector oligárquico conservador al poder, ¿no? Con la proscripción del radicalismo. Bueno, primero hay 2 años de la dictadura de José Evaristo Uriburu, un fascista, ¿no? Que no encuentra eco dentro del mismo bando golpista y dentro de la sociedad argentina para organizar un régimen corporativo al estilo Mussolini, pero que sí, bueno, está en el poder estos 2 años de gobierno militar del 30 al 32, y ya en realidad a fines del 31 se hicieron las elecciones para que a principios del año 32 asumiera Agustín Pedro Justo, que es este que nombramos de el Pacto Roca-Runciman, de los acuerdos y venta de carnes, ¿sí? Presidente supuestamente constitucional, ¿no? Porque hubo elecciones en el año 31, como dijimos, y gana con una amplia mayoría porque el radicalismo quedó proscripto, y con lo cual cumple el mandato de 6 años, como la Constitución lo establecía, pero podemos tranquilamente decir que no era democrático porque el principal partido de masas, que para aquel entonces era el radicalismo, estaba proscripto. Entonces, Agustín Pedro Justo gobierna entre el 32 y el 38, y en el 38 nuevamente hay elecciones y nuevamente está proscripto el radicalismo, aunque lleva un candidato radical que es Ortiz, Roberto Marcelino Ortiz, y su vicepresidente Castillo, ¿no? Cuando ganan, porque sigue habiendo fraude, continúa el fraude electoral, triunfa Ortiz, enferma, fallece en el transcurso de su presidencia y asume Castillo. Y ya para el año 44 tenía que haber elecciones nuevamente. Y para dar continuidad a esta década infame, ya se barajaba el nombre de Robustiano Patrón Costas, un dueño de ingenios azucareros en Salta, que aparece mencionado en la película Río Arriba, y que estaba ya pronto a ser el candidato a las elecciones del 44, pero que nunca se concretaron porque el 4 de junio del 43 hubo un golpe de Estado por parte de estos coroneles. En realidad hubo un general que la encabeza, porque decían que tenía que haber un general en cualquier golpe de Estado, y era Rawson, que renuncia antes de asumir, como dice por ahí Romero, y que las dos figuras centrales son ellos dos, ¿no? Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Y el coronel Perón, que también era una figura influyente en ese grupo, pero que un poquito un escalón más abajo que Ramírez y que Farrell. De hecho, en estos casi 3 años que van del 43 al 46, de hecho exactos, ¿no? Porque después Perón va a asumir en el 4 de junio del 46, son 3 años exactos el gobierno militar de la Revolución de los Coroneles, o del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, ¿sí? Como se hicieron llamar. Acá lo dice el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, son los que dan el golpe contra Castillo, pero en realidad contra la candidatura de Robustiano Patrón Costas, y vamos a encontrar que ellos ocupan la presidencia. Ramírez entre el año 43 y 44, y después hay como un movimiento interno dentro de la revolución, porque Ramírez decide romper relaciones con Alemania, contra el Eje, como preguntaba ahí la compañera. El Eje es la alianza entre Mussolini, Hitler e Hirohito, y termina Ramírez siendo desbancado y asumiendo Farrell la presidencia, que la va a completar hasta el 4 de junio del 46, cuando va a asumir, después de haber ganado las elecciones en febrero del 46, Juan Domingo Perón. Pero ¿cómo llega a ganar unas elecciones Juan Domingo Perón en el 46? Bueno, después de esto, que fue el 17 de octubre del 45, un hecho parteaguas en la historia argentina que, bueno, vamos a ir viendo más adelante a medida que el capítulo va avanzando. Esto es como un párrafo introductorio, ¿no? Y que marca las dos presidencias de Perón, la del 46 al 52. Hubo elecciones en el 51 para que asumiera en el 52 su segundo mandato, que tenía que ser hasta el 58, pero el golpe de Estado del 16 de septiembre del 55 interrumpe ese proceso de, en realidad, 10 años de presidencia y, bueno, y 12 años de peronismo, si entendemos que Perón también tuvo una gran participación en ese primer gobierno militar como secretario de Trabajo y Previsión, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, ¿no? Emergencia en el sentido de cómo surge, cómo emerge el peronismo. Bueno, menciona acá la revolución iniciada por Rawson, las dos presidencias de Ramírez y Farrell, pero
la figura de Perón sobre todo se va a destacar en lo que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, la STP, que en realidad antes era Departamento, o en realidad Dirección Nacional del Trabajo. Dirección Nacional del Trabajo era casi una oficinita que tenía el Estado apenas para hacer cierta estadística sobre el mundo del trabajo, y que Perón ya la va a ascender a lo que es la categoría de secretaría, todavía no ministerio, pero sí secretaría, y él desde ahí va a ir tomando una serie de medidas en favor del trabajador, sobre todo, como dice acá, las jubilaciones, las vacaciones, los seguros contra accidentes de trabajo y las relaciones obrero-patronales, ¿no? Las cuestiones salariales quedaron manejadas por el Estado, y en el mundo rural el estatuto del peón, que garantizaba los mismos derechos para el trabajador del campo, el trabajador rural, que para el trabajador de las fábricas, urbano. Cuando nosotros vimos tanto en la película Quebracho como en la de la Patagonia Rebelde, que el trabajador de las zonas rurales era mucho más explotado todavía, ¿no? Con formas casi semifeudales, con esto de la estancia, ¿no? En el sur, o el obraje ahí en el Quebracho, en la forestal, que les pagaban con cuasi moneda de esa estancia o de, de esa explotación que era la forestal, ¿no? Teniéndolo endeudado al trabajador, adelantándole mercadería para que después trabaje horas y horas, jornadas de mucho más que 8 horas, que es por lo que el movimiento obrero comienza a reclamar, obviamente antes de Perón, derribar otro mito, ¿no? Decíamos, bueno, no es que las fábricas empezaron con Perón, tampoco los derechos del trabajador, ya se venía de una larga lucha por parte de socialistas, anarquistas, sindicalistas, y lo vimos desde, bueno, con la película, ¿no? La Patagonia, que eso era de la época de la década de los 20, pero ya de antes, ¿sí? Fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una lucha del movimiento obrero argentino organizado con esas ideologías socialistas, sindicalistas y sobre todo los anarquistas, ¿no? Los comunistas muy fuertes en la década del 30, comunismo más pensándolo después de la Revolución Rusa, ¿no? Separándose del socialismo, que el socialismo buscando más por la vía parlamentaria las mejoras, como por ejemplo con Juan B. Justo, Palacios, provienen del socialismo, y ellos apuntaban a que al obtener escaños en el Congreso, ¿no? Por medio de elecciones, ir ganando votos para que pueda quedar representado el movimiento obrero en el Congreso, se iban a sancionar leyes en favor del movimiento obrero. Por otro lado, los comunistas pensando tal vez en imitar el modelo ruso y dar una revolución, pero a partir de primero de la creación de un partido que implica ser la vanguardia de ese movimiento obrero, el trabajo en los barrios, la construcción de escuelas, bibliotecas, clubes deportivos, porque una revolución no se puede hacer de un día por el otro porque nadie te va a apoyar, ¿no? Y hay que ir generando en la conciencia de ese trabajador obrero las necesidades de un cambio y de generar un gran cambio que significa eso, ¿no? Una revolución, y tomar el poder para crear un Estado obrero y no un Estado burgués, como es el que el capitalismo propone. Y obviamente el anarquismo, ¿no? Con incluso otras ideas de asociación que reemplacen a la del Estado burgués, y con una acción directa como método también de lucha, ¿no? Y que esto lo vimos muy fuerte en la película de la Patagonia. Pero bueno, ¿cómo aparece Perón? Bueno, entonces con ese golpe militar y hay muchos debates sobre los orígenes del peronismo, desde Murmis y Portantiero, en realidad ya antes Gino Germani, es un sociólogo de origen italiano pero argentino por inmigración, ¿no? Que plantea, ¿no? Que Perón venía a ser como una especie de patrón de estancia, porque estos obreros que venían muchos del interior se radicaron en el Gran Buenos Aires, en la capital, y que no tenían tradición revolucionaria, y que Perón como que los termina seduciendo con su discurso y lo terminan siguiendo. Esa es un poco la hipótesis de Gino Germani. Después Murmis y Portantiero plantean que en realidad vienen los obreros ya con una larga tradición de lucha, y que encuentran en Perón aquel que empieza a concretamente darle parte de sus reclamos, ¿no? De lo que venía reclamando el movimiento obrero. Perón realmente se encarga de satisfacer esas demandas, entonces por eso hay como un seguimiento al líder. Bueno, Juan Carlos Torre, hay muchos estudios específicos sobre el peronismo, plantean tesis similares o algunas un poco más contrapuestas, pero lo que es cierto es que hay un hecho, como decíamos, saliente que concreta ese apoyo de los obreros a Perón, porque cuando en la misma revolución va viendo que Perón cobra poder,
empiezan empieza a haber ruidos dentro del gobierno militar. Hasta que en octubre, el 8 de octubre del 45, Perón es removido de sus cargos, ¿sí? Le dicen, bueno, hasta acá llegaste, no te queremos más, tiene que renunciar Él ya había llegado al cargo de vicepresidente y ministro de guerra, porque cuando esos cargos los ocupaba Farrell durante la presidencia de Ramírez, pero cuando Ramírez es removido, Farrell asume la presidencia y los cargos de vicepresidente y ministro de guerra los va a ocupar Perón, conjuntamente con el de secretario de Trabajo de Previsión. Ese cargo no lo abandona y es donde justamente él había tejido esa relación tan directa con el movimiento obrero. Y lo que va a llevar a que el 8 de octubre, cuando es removido de esos cargos, el sector de los trabajadores empiecen a movilizarse, a organizar, a ver qué hacer ante esa pérdida de un líder político que había concretado muchas de sus demandas, como vimos, bueno, el tema de las vacaciones, los aguinaldos, el estatuto del peón. Y los sindicatos dan una respuesta a ello convocando a un paro con movilización para el 18 de octubre, pero las bases incluso desoyen o se anticipan a las directivas sindicales y autónomamente el 17 de octubre comienzan a marchar hacia la Plaza de Mayo, cubriéndola completamente, ¿no? Desde la mañana hasta la noche, ocupándola y reclamando únicamente como única consigna por Perón, ¿no? La libertad de Perón. Ya los militares, anticipando esto, ven que él estaba confinado en la isla Martín García en los primeros días de octubre, pero después es llevado al hospital militar y ese mismo día, el 17, estando en el hospital militar, es llevado al balcón de la Casa Rosada para que se fuera la gran masa que había ocupado la plaza y habiendo antes previamente pactado con Farrell que iba a haber elecciones y que él iba a ser candidato para la presidencia. Con lo cual, ahí es donde se va a dar la candidatura de Perón para las elecciones de febrero del 46. Del otro lado se va a organizar un gran frente que se llamó la Unión Democrática, dentro de la cual mayoritariamente había radicales, socialistas, algunos demócrata progresista, todo este abanico opositor al gobierno militar de turno, porque lógicamente del periodo del 43 al 46 fue una dictadura, el Congreso estuvo clausurado, hubo intervención en sindicatos, hubo intervención en partidos políticos, con lo cual había un gran sector de la sociedad que demandaba libertades y que asociaba, por un poco también el contexto histórico en el cual todo esto se viene desarrollando con el fascismo, al peronismo, ¿no? A este líder que había ocupado la Secretaría de Trabajo y Previsión y al sector militar que había ocupado el cargo en este momento, a distintos cargos, que sí eran militares nacionalistas, ¿no? Que Perón sí había estado en Italia en la década de los 20 y admiraba muchas cosas del fascismo europeo, italiano, sobre todo la organización estatal, cuando hablábamos de un Estado totalitario, definiéndolo, ¿no? al fascismo con una frase del propio Mussolini, todo en el Estado, es ese Estado que controla todas las instituciones, primero que no hay pluralidad de partidos y de voces, sino que todo está concentrado en un partido único, en una figura muy personalista, en la movilización de masas, el control de los sindicatos, de las asociaciones profesionales, de las iglesias, de controlar obviamente todo lo que es la educación y los medios masivos de comunicación. Y muchas de las características del peronismo, incluso cuando ya después durante 10 años gobierno, tienen similitudes, ¿no? Acá no hay que ocultar nada, sino simplemente ver que como modelo tenía algunos aportes del fascismo italiano, también como doctrina, sobre todo, lo que la Iglesia empezó a replantearse desde la Rerum Novarum, que es una encíclica de fines del siglo XIX, cuando el catolicismo empieza a ver con peligro el avance del comunismo, por ejemplo, el socialismo, y decide intervenir también en materia social, escribiendo parte de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Documentos en los cuales ven que la Iglesia tiene que estar mucho más cercana a los pobres y demás. Eso después ciertamente se va a concretar de una manera mucho más directa en la década de los 60 con el Concilio Vaticano II, ¿no? Que va a buscar una iglesia mucho más abierta a los tiempos, ¿no? Que antes la misa se va en latín y de espalda al pueblo, ahora desde el Concilio Vaticano II hay una iglesia mucho más cercana, si quiere, a la gente, pero para eso va a faltar todavía, obviamente, pero sí que había algo de los principios peronistas
en la doctrina social de la Iglesia previa, ¿no?, obviamente a Vaticano II, pero que ya desde fines del XIX se venía dando, en cuanto a que buscar una mayor solidaridad, ¿no?, de los derechos básicos de las personas tenían que estar satisfechos y demás. Porque después políticamente tiene alguna influencia hasta radical, ¿no?, porque la Unión Cívica Radical Junta Renovadora va a formar parte de este grupo inicial con el cual Perón se va a presentar a elecciones, y del nacionalismo, ¿no?, de figuras que desde más lo intelectual, como Jaureche, como Scalabrini Ortiz, le van a dar un sustento ideológico nacionalista, ¿no?, de una Argentina que tenía que desarrollar su industria nacional, y también ya con tintes antiimperialistas, de tener que romper con, o por lo menos con esa dependencia que históricamente con Gran Bretaña había tenido Argentina, y con la naciente o pretensión imperialista que tiene Estados Unidos, por más que no lo logra establecer del todo el peronismo, sí en su discurso y en algunas medidas busca distanciarse bastante y ser bastante nacionalista, ¿no? Entonces, hechos como la nacionalización de los ferrocarriles o de las compañías de teléfono, de electricidad, la creación de aerolíneas argentinas, tiene que ver un poco con esto, ¿no?, con un discurso y unas políticas concretas económicas más nacionalistas. Después, hacia el final del gobierno, vamos a ver la firma con la California Oil Company, contratos petroleros con una empresa norteamericana, y un poco abandona una de las tres banderas que el peronismo va a enunciar hasta en su constitución, porque en el 49 hubo una reforma constitucional que lo va a, la vieja constitución de 1853 la va a reformar en gran parte, incorporando todo lo que son los derechos del trabajador mediante un decálogo, los decálogos del trabajador, y estos ideales de independencia económica, soberanía política y justicia social. Esos son un poco los tres lemas del peronismo, que tienen que ver con, primero, lograr la soberanía económica. Sin ella no va a haber independencia política, sino que va a haber dependencia. Por lo tanto, lograr esa independencia política, previamente es necesaria una soberanía económica, y una vez lograda esa independencia política, aspirar y lograr la justicia social, que es un mejor reparto de la riqueza, ¿no? Perón, incluso en sus comienzos, y lo dice ahí Romero, era anticomunista, ¿no? Veía el peligro rojo, ¿no?, de ver que si no se hacía una mejor redistribución de la riqueza, se corría el peligro de que ocurra lo mismo que en la Unión Soviética, ¿no?, con o sea, con la Revolución Rusa, el surgimiento de la Unión Soviética, y por lo cual hasta hay un discurso muy famoso de Perón en la Cámara de Comercio, o sea, frente a todos los empresarios en el año 44, que tenía que ver con esto, con el peligro de perderlo todo. Decían, ustedes deberían repartir mejor un poco la riqueza, pagar mejores salarios, porque si no corren el peligro de perderlo todo, como fue con la Revolución Rusa. Entonces, ciertamente hay una intención de un Estado patrón, un Estado árbitro, que maneje con mayor equilibrio la distribución de las ganancias entre el capital y el trabajo. Por eso ciertamente hay una mejora en las condiciones del movimiento obrero. Mediante su sindicalización logra que en la puja salarial de los sindicatos el Estado se siente como un árbitro y que falle más favorablemente, ciertamente en muchas ocasiones, al movimiento obrero, ¿no?, pero que esté representado por sus miembros, ¿no? Hay diríamos, diseño bastante piramidal en la estructura sindical, con fábricas de las cuales salen sus delegados a los sindicatos, y en las comisiones internas de la fábrica se eligen los delegados. Después, en esos sindicatos que son por rama de industria, o sea que, no sé, el sindicato de la carne, o la UOM de los metalúrgicos, la UOCRA de la construcción, trabajadores de la madera, ferroviarios. Por cada industria o rama de la actividad económica hay un sindicato, y todos después se representan en lo que es una única central, que para aquel entonces era ya la existente CGT, Central General de los Trabajadores. Hubo otras centrales anteriormente, bueno, la FORA, que aparece mencionada en la película de la Semana Trágica, porque era comandada una por anarquistas y otras por un sector más sindical, la de Quinto Congreso y la de Noveno Congreso. FORA, la USA, la UGT, eran centrales anteriores a la CGT, que se crea en la década del 30, creo que en el 32 se crea la CGT, pero ya existente con
14, 15 años de historia, la toma el peronismo como la central fuerte de trabajadores en la cual hay una relación muy directa y que de ese vértice superior de la pirámide sindical, la conducción de la CGT era peronista, era muy cercana a Perón, ¿no? Entonces, ahí hay varios elementos a lo largo del capítulo. Yo en realidad ya avancé mucho más en algunos aspectos de lo que es un texto como de 20 hojas, dice ahí, ¿no? 19 de esto, pero recién en las primeras páginas Romero está acá señalando, por ejemplo, el mojón ese histórico que fue el 17 de octubre, y mojón como, bueno, esos cositos que hay en la ruta, ¿no? Que marcan y señalan un antes y un después, no porque se hayan mojado las patas los obreros, que ahí también tiene que ver con algo muy simbólico, ¿no? Con de haber después de caminado horas, piensen que desde Lanús, o de Avellaneda, o de Lomas, o de zona oeste, marchando a pie, muchos hacia la Plaza de Mayo, habrían estado caminando horas y horas, y en octubre ya hace calorcito, piensen, ¿no? El 17 de octubre, llegar a la Plaza de Mayo, que hay una gran fuente, y el hecho de mojar las patas en la fuente quedó como una imagen bien característica de lo que fue el origen del peronismo, porque claro, ahí Romero dice, una marcha no tan numerosa si la comparáramos con por la democracia, la constitución y la democracia, que es una que había hecho el otro bando, ¿no? El que tiene que ver con después la Unión Democrática en contra del gobierno militar, que eran sobre todo sectores medios y hasta propietarios, pero sí, dice, no tanto en número, pero sí en su composición muy distinta a la marcha del 17 de octubre porque era enteramente obrera. Y por más que había habido movilizaciones obreras de los sindicatos, de el movimiento anarquista, las conmemoraciones del 1 de mayo en la Plaza Lorea, que está ahí frente al Congreso, siempre habían sido históricas, pero claro, estas venían con una consigna que era la libertad de Perón y que lo logran. Que el propio sector militar, que lo había desplazado a Perón unos días antes, lo ponga de nuevo en la escena política, cuando Perón le había escrito una carta a Evita, cuando ya era su novia, ¿no? Él desde la isla Martín García le dice, bueno, vayámonos al sur, a Chubut, a vivir nuestra vida juntos y olvidémonos de la política. Estaba como a punto de renunciar a todo lo que después terminó siendo, pero fue el movimiento obrero el que reclama por su libertad y termina siendo él el candidato presidencial para el año 46. Evita, bueno, ya que la nombramos, aparece también en este primeros momentos del peronismo, cuando hubo un fuerte terremoto en San Juan, al principio del 45, y que se generó una especie de campaña solidaria en el Luna Park, donde distintos artistas colaboraban para, como imagen pública, fomentar las donaciones. Evita era actriz, sobre todo de radioteatros. Piense que la tele, ya les había comentado al principio de la clase, surge en los 50 con el peronismo. Antes era muy común los radioteatros, que eran pequeñas, o sea, eran como ciclos radiales que uno seguía día a día, ¿no? Quizás duraban media hora, una hora, no sé, pero como si fueran capítulos de una telenovela, pero en vez de ser por la tele eran por la radio, y uno escuchaba las voces de una historia que se iba sucediendo semanalmente, y esas voces eran conocidas, ¿no? Y la de Evita era todavía joven, ¿no? Ya había nacido en el 19, así que para el 45 tenía 25, 26 años, y igualmente era una actriz que ya había hasta rodado películas, pero era más conocida por el medio del radioteatro, y que se la presentan a Perón en el Luna Park. Los dos, bueno, se enamoran y surge una historia de amor por un lado, pero después también una historia política por el otro, porque después al casarse en ese mismo año 45 y después ser la primera dama, como se le decía antes, o a veces todavía se le dice a la mujer del presidente, a la esposa, en ese caso, Evita, antes las esposas del presidente no cumplían un rol político muy importante, sí lo empieza a hacer Eva, ¿no? Con su fundación Eva Perón y con toda su obra política, que sin ocupar cargos públicos se puso al hombro todo lo que tenía que ver con la materia social, ¿no? Con la búsqueda de una cama, de una máquina de coser, de alimentos o de un juguete, lo que fuera, para las distintas familias humildes que le escribían cartas a ella, a la Fundación Eva Perón, que es donde ahora está la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería, ahí sobre la avenida Paseo Colón e Independencia, Estados Unidos, en realidad ahí en el barrio de San Telmo, un edificio monumentalista con columnas dóricas, así muy parecido al de la Facultad de Derecho, pero sobre Paseo Colón. Atrás está la CGT, ¿no? Y sobre la calle Azopardo, pero en ese edificio que hoy por hoy es de la Universidad de Buenos Aires, recién lo fue después de que fuera bombardeado. Antes tenía en el capitel especie de bustos y estatuas de obreros, de Perón, de Evita. Bueno, cuando fue la Revolución Libertadora,
los tanques se ubicaron en la vereda enfrente, empezaron a cañonar y bueno, eso hoy compromete bastante los cimientos, la estructura de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, pero tiene que ver con que antes ahí era la Fundación Eva Perón y después la Libertadora, que ahora vamos a ver en un ratito, terminan borrando toda la iconografía peronista y demás. Pero bueno, nos vamos de nuevo al origen, porque voy y vengo. Este lema Braden o Perón es porque Sproul Braden, que era el embajador de Estados Unidos en la Argentina, como que encabezaba las marchas de la oposición, de la Unión Democrática, pero también se había puesto, ¿no?, a la cabeza de ese sector opositor, y de ahí que se aprovechara esto por el lado oficialista o ya peronista, que Perón se va a presentar con un partido que llamó el Partido Laborista, que se organiza para esa coyuntura, sobre todo amparado en los sindicatos que lo apoyan, y la campaña, muchos afiches, eran Braden o Perón. Cuando la gente en la boleta lo único que iba a encontrar era Perón, porque Braden no podía ser candidato porque era norteamericano. El candidato de la Unión Democrática era Tamborini, la fórmula era Tamborini-Mosca, dos radicales, ¿no? Pero en lo discursivo, las pintadas o afiches que decían Braden o Perón instalaban esta idea de que era optar por un candidato nacionalista, popular como Perón, o un representante del imperialismo norteamericano como era Sproul Braden, que claro, se enfiló tan cercano a la Unión Democrática que quedó a las claras cuál era la intención del Departamento de Estado de Estados Unidos de impedir que triunfe el candidato peronista, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí van a encontrar ustedes gran parte del desarrollo de todo lo que fue la industria, ¿no? Todo lo que es el plan quinquenal, primer y segundo plan quinquenal. En el primer plan quinquenal se busca el desarrollo de la industria pesada, perdón, liviana, la que tiene que ver con el calzado, la indumentaria, la alimentación, como decíamos al principio de la clase de hoy, y con capitales nacionales, ¿no? Y ahí el modelo de fábrica, la tradicional, es la Siam Di Tela, ¿no? Porque también no solo la de la alimentación, el calzado, sino también la línea blanca de electrodomésticos, lavarropas, heladeras, planchas, cocinas, y esas, la Siam era una fábrica argentina de un inmigrante italiano, Di Tela, el padre del que fuera después el canciller en la época de Menem, y el otro también investigador y creador de la Universidad de Itela, pero el padre fue el fundador de esta fábrica, viniendo de Italia, un inmigrante, que pone esta fábrica de electrodomésticos, que también fabrica motonetas, la famosa Ciambretta. Esta era la línea blanca de electrodomésticos, y hasta motonetas y automóviles se llegaron a fabricar acá en la Argentina, de capital nacional. Después, obviamente, ya cuando veamos la clase que viene, lo que ocurre después del desarrollismo y demás, vienen empresas transnacionales y fabrican acá autos, pero de líneas importadas, ¿no? De los Volkswagen, Fiat, Ford, etcétera. Pero en esta época era más toda una industria nacional, muy poco desarrollada, diríamos, no eran grandes plantas industriales o fábricas de muchos operarios, sino el modelo tradicional de pyme, casi de fábrica familiar, talleres de 40, 50 personas, o 8 o 10 operarios, dependiendo qué es lo que se fabricaba, pero con poco adelanto tecnológico, si se quiere, pero con mucho aporte de mano de obra, ¿no? Generaba mucho trabajo, y como dijimos, al haber un acompañamiento por parte del Estado en las paritarias, los salarios eran bastante altos, pero como también se iba desarrollando con eso un mercado interno, y esto que habíamos visto en la clase anterior y hoy no mencioné al principio sobre la salida a la crisis del 30, el modelo de Franklin Roosevelt, medidas keynesianas, el incentivar la demanda. Al tener un obrero bien pago, el dueño de la fábrica después se aseguraba que ese mismo obrero podía ser el comprador de un bien de consumo final. Eso lo presagió mucho antes, en la década del 20, Henry Ford, con una política de buenos salarios, del $5 a day para el trabajador de la Ford, cuando el de la Chrysler cobraba la mitad tal vez. Entonces acá tenemos una alianza, si se quiere, en el primer peronismo de 4 sectores. El movimiento obrero, lógicamente, una burguesía industrial nacional, de capital nacional, y después 2 patas que vamos a ver que son las que caen al final del régimen y que por eso va a terminar siendo derrocado, que es dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército. La Marina siempre le fue muy esquiva a Perón, opositora. La Fuerza Aérea se empieza a desarrollar en esa época, ¿no? Y la Iglesia, que en su primer momento lo acompaña porque, bueno, su retórica anticomunista,
porque el gobierno del 43 estableció la enseñanza religiosa católica obligatoria en las escuelas públicas, algo impensado hoy en día para nosotros, salvo en alguna provincia, creo como en Salta, pero lo cierto es que era obligatoria además, porque en otros lados es como optativa, pero acá la escuela pública es laica y el que quiere tomar los sacramentos va a una capilla, a una parroquia del barrio, ¿no? Pero en ese entonces se establecía la educación religiosa en las escuelas públicas. Después la enseñanza sí, a nivel primario había congregaciones y órdenes religiosas, pero en la escuela no tenía nada que ver, había escuelas privadas católicas, pero no, las públicas no tenían nada que ver con el culto hasta el 43. Después eso Perón lo va a sacar, ya en el 55, cuando se va a enemistar con la iglesia, y bueno, va a ser una coyuntura compleja que ahora vamos a llegar. Pero para primero, en ese primer momento, como Romero plantea quiénes son un poco los aliados de Perón en esos primeros años 46, bueno, el movimiento obrero, la burguesía industrial y la iglesia del ejército. ¿Cómo va a lograr esa redistribución de la riqueza mayormente en favor de los obreros? Bueno, ¿de dónde se obtiene esa ganancia extra para los obreros? Bueno, del sector agrícola, del terrateniente, del exportador, por medio del IAPI, Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, monopolizando el comercio exterior. Perón lo que va a hacer es lograr que de los precios de exportación, que estaban marcados por el mercado internacional, el Estado argentino comprara la producción al productor agropecuario y después vendiera al Estado. O sea, el exportador no podía exportar directamente con un comprador de afuera, sino que se lo tenía que vender al Estado y el Estado después lo vendía y ahí se quedaba con una diferencia, como si fuera un impuesto o lo que hoy por hoy conocemos como retenciones. No hay cobrar una retención, lo que hacía el Estado era monopolizar el comercio exterior. Compraba la producción y a un precio mayor después la vendía al mercado extranjero. Esa diferencia la canalizaba hacia el sector industrial por medio del Banco de Crédito Industrial. Entonces ahí, por medio de créditos blandos, un industrial podía abrir una fábrica, un taller, comprar maquinaria, pagar adelantos salarios, aguinaldo, lo que fuera, ¿no? Entonces, de esa manera crece mucho la industria liviana. Eso en el primer plan quinquenal. En el segundo plan quinquenal, para tratar de salir de ese cuello de botella que se originó por esto de tener que seguir importando máquinas y bienes de capital, como por ejemplo es el combustible, decide desarrollar la industria pesada. La industria pesada es la industria del acero, la siderurgia, la petroquímica para generar combustibles y la química en general, ¿no? Entonces, para desarrollar esa industria hacía falta una inyección de capital de afuera, porque lógicamente todavía no estaba diríamos, la economía lo suficientemente dinamizada para encararla autónomamente. Entonces, requiere de importación de capitales, de firma de convenio con compañías norteamericanas, como nombramos, la Standard Oil, y en el año 55 eso fue un argumento, por ejemplo, para la oposición, para Frondizi, que vamos a ver un poco quién fue la clase que viene, para enfrentarse a Perón y en el Congreso presentar un libro que se llamaba Nación y Petróleo y denunciar la firma de esos convenios contra la Standard Oil Company. Entonces, vemos ahí varios elementos, pero bueno, la industria pesada en parte se desarrolla durante el segundo plan quinquenal y se apela un poco más al capital extranjero, a tratar de mecanizar el agro y lograr mayor cantidad de exportación de materias primas para alimentar ese circuito que había de poder sacar divisas, ¿no? para el sector industrial. Y bueno, ahí vamos a ver entonces un rol de una economía muy activa, ¿no? Como ahí menciona Romero al pasar, ¿no? a Mussolini, a Cárdenas, ¿no? Cárdenas es un presidente mexicano que, por ejemplo, nacionalizó el petróleo, ¿sí? la Pemex, petróleo mexicano. Bueno, en Argentina se va a dar la nacionalización de los ferrocarriles, nacionalización de las compañías de electricidad, de teléfonos, tiene que ver con medidas de carácter nacionalista, ¿no? Desde lo económico. Por eso se dice, García Delgado hablaba de Estado Nacional Popular, ¿sí? Nacional por este desarrollo de la industria nacional y de las empresas, nacionalización de algunas empresas de servicios públicos, y popular por esto de una mejor redistribución hacia el sector trabajador, como por ejemplo la figura de Evita, veíamos en la Fundación Eva Perón, la abanderada de los humildes, como se la llamaba, pero que lógicamente Evita después muere en el año 52 como víctima de un cáncer, y eso va a hacer que incluso se desacelere un poco las políticas sociales y Perón se encuentre, bueno, como más solo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y
porque Evita se enfrentaba mucho a aquellos que dentro del sector militar, por ejemplo, o ya dentro del área, el arco político que rodeaba a Perón, querían ir de a poco con las medidas. Bueno, ella era muy, digamos, fervorosa en eh, repartir más entre la gente humilde, ¿no? Ella en sus discursos es mucho más ofensiva que Perón en el sentido de marcar claramente las diferencias entre lo que ella llamaba la oligarquía y los cabecitas negras, ¿no? Entonces, ciertamente era muy... bueno, ayer se cumplió un aniversario más de su desaparición física, que fue el 26 de julio del 52, ¿no? Y bueno, después, claro, están esos 3 años de ese segundo gobierno de Perón, porque justo en el 52, en el 49 se había dado la reforma constitucional, con ese decálogo que incluía el trabajador, con la posibilidad de la reelección, ¿sí? Que antes era cada 6 años, se mantuvo el lapso de 6 años, porque después la del 94 lo va a cortar a 4 y va a permitir la reelección, pero por única vez Perón fue reelecto, ¿no? Porque la constitución de 49 mantenía los 6 años de gobierno y permitía la reelección. Entonces gana las elecciones en el 51. Evita logra votar por primera vez porque en realidad se incorpora también el voto femenino por una ley del año 47, pero que por primera vez para elecciones presidenciales se va a aplicar en el 51 y votan todas las mujeres y pueden ser candidatas las mujeres. De hecho, Evita estuvo muy cerca de ser candidata a la vicepresidencia. El 22 de agosto del 52 hubo lo que se llamó perdón, el 51, hubo un congreso de un cabildo abierto, ¿no? Del justicialismo. En la 9 de julio se armó un escenario enorme y ahí concurrieron muchísimas personas y Evita iba a anunciar supuestamente su candidatura y la fórmula iba a ser Perón, pero ella pidió unos días más y después termina con el renunciamiento histórico, que es desistiendo de esa posibilidad un poco por su enfermedad, por la oposición del sector militar y porque lógicamente, ¿no? Su estado de salud ya no le permitía desarrollar con la misma fervor las labores que venía haciendo, pero ahí el Museo Evita queda, bueno, ahora es imposible visitarlo, ¿no? Pero en la calle La Finur, cerca de lo que es el Jardín Botánico, ahí se toman el 95, los que viven cerca de la sede, o bueno, llegan hasta Avellaneda, después a Capital, en Palermo queda, pero ahí era un hogar de tránsito, estos lugares donde también la Fundación Eva Perón recibía a mujeres embarazadas, madres solteras o mamás con muchos chicos, donde podían ahí residir temporalmente, recibir una asistencia, educación. Bueno, la Fundación Eva Perón creó escuelas, hospitales, ¿no? Lugares de vacaciones, colonias de vacaciones, el Estado peronista también, ¿no? De planes de vivienda, los torneos deportivos Evita, todo estaba impulsado desde la Fundación, la carrera de enfermería para las mujeres, pero bueno, ahí también expropiaron una casa, una casona de familia más aristocrática, se transformó en lo que es un hogar de tránsito y ahí los niños y niñas uno puede ver cómo eran las camitas, las ollitas, todo. Pero también hay un sector que uno entra a salas y ve videos con discursos de Evita y uno de ellos es el del renunciamiento histórico. Pero lo cierto es ver también eso, ¿no? El turismo social, cómo se logró que por medio de los sindicatos los afiliados lograran irse de veraneo a Mar del Plata, a Córdoba, a Bariloche, a Misiones, a las Cataratas, algo que antes era solo posible para las clases medias o clases altas. El turismo social era que a partir del sindicato los distintos gremios tenían hoteles en lugares turísticos y le permitían precios más accesibles al trabajador ir pagando durante el año en cuotas su estadía en el verano. Después también en Chapadmalal, cerca de Mar del Plata, hay unos complejos habitacionales que eran sobre todo para niños, para que pudieran conocer el mar, chicos de clase trabajadora, de clase obrera, se hacían viajes por etapas, chicos de escuela, hagan viajes de estudio. Tenía un montón de lo que tiene que ver con la promoción de actividades recreativas, ¿no? Los campos de deportes de los distintos sindicatos para que pudieran jugar al fútbol u otros deportes, asados, los fines de semana, que el trabajador también pudiera tener ese recreo que antes era prioridad o diríamos solo un lujo que se podían dar las clases propietarias, ¿no? Y bueno, también leyes sobre alquileres, ¿no? Para congelar los precios de los alquileres, todas muchas medidas en favor de la clase trabajadora,
que van a ir obviamente generando ruido, ¿no? Y virulencia en las clases propietarias, que cada vez se van abroquelando más y que van a finalmente provocar el derrocamiento de Perón en septiembre del 55. El contexto de todo el 55 es bastante violento. Ya el día del Corpus Christi, que es una marcha, en realidad una peregrinación religiosa en torno a esa fecha, en ese año fue el 11 de junio, se convirtió en un acto político donde la oposición aprovechó la peregrinación esa para marchar en contra del gobierno y se empiezan a dar una sucesión de hechos violentos, ¿no? Aparece una supuesta quema de una bandera argentina, no se sabe bien, la policía después no informaba de quién era quien lo había generado, termina siendo a los pocos días, ¿no? El famoso bombardeo a la Plaza de Mayo, nefasto, ¿no? De que propia aviación militar, eran de la Marina, aviones de la Marina, que buscando matar a Perón bombardearon la Plaza de Mayo, originando más de 300 muertes en civiles y que lógicamente esto después no iba a durar mucho más el gobierno, no logran derrocarlo el 16 de junio de, del, del 55, que fue cuando fue el bombardeo y la famosa quema de iglesias por la noche, ¿no? Un poco la revancha que toman militantes peronistas, porque bueno, asociaban a la iglesia a este movimiento antiperonista. De hecho, los aviones, eso se ve también en el Museo ahorita, si tienen la oportunidad de ir cuando termine todo esto, el fuselaje del avión había una pintada con una cruz y una B corta, ¿no? De Cristo vence, que después el peronismo se va a encargar de resignificar en la etapa de la resistencia peronista, que es cuando una vez derrocado Perón se busca de alguna manera lograr el retorno o resistir a la dictadura, la denominada libertadora, con la P y la B corta, ¿no? Perón vuelve, ¿no? Esas pintadas que en forma clandestina hacían los militantes peronistas después del 55. Pero bueno, eso está todo también sintetizado aquí en el capítulo, en el apartado de Romero, como vemos que va perdiendo dos patas por lo menos de esas cuatro iniciales, o ya casi tambaleaba por quedar solo un poco la defensa del movimiento obrero, pero dentro de las Fuerzas Armadas ya hay un sector antiperonista muy importante, sobre todo la Marina. La Iglesia va restándole apoyo por muchas medidas que también el peronismo va tomando, ¿no? Quería crear un partido de orientación católica, el Partido Demócrata Cristiano, y lo proscribe el peronismo, permite la ley del divorcio, que obviamente la Iglesia no va a aceptar, legaliza y regulariza prostíbulos, toda una serie de medidas, quita la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, con lo cual ahí se da un abierto enfrentamiento entre la Iglesia y Perón, que termina expulsando también a dos obispos y a él lo terminan excomulgando. Bueno, una gran batalla que igualmente después en el 16 de septiembre queda en un segundo plano cuando es las fuerzas sobre todo del ejército y la marina, que se levantan en Córdoba. El general Lonardi va a iniciar lo que llamó la Revolución Libertadora el 16 de septiembre del 55 y Perón finalmente termina renunciando y exiliándose en una cañonera paraguaya, navega hacia lo que es el país vecino del Paraguay y finalmente inicia 18 años de exilio que lo van a llevar por República Dominicana y por finalmente Madrid, ¿no? Donde hasta que retorna en el año 73. Pero bueno, es un apretado resumen de todo lo que el peronismo, quedaría para hablar mucho más, lo mismo que el capítulo de Romero, que es bastante completo, recorre lo político, lo social, lo económico, y que bueno, es para que ustedes tengan un pantallazo importante, una lectura para leer, para marcar, para resumir, y después ir sacando del resto de los capítulos del libro, por ejemplo, el que tiene que ver con la materia económica, va a estar el de Itai Hackman, el de la salud, los dos textos que ya leímos para el primer parcial, el de Marianela Beatriz y el de María Eugenia. Entonces, de todos ir tomando un poquito para tener un marco más general de estos 10 años que fue el peronismo y también de todo este estado social que después va a continuar durante la presidencia de Frondizi, Ilia, hasta el gobierno militar de Onganía. Y todo eso va a quedar muy apretado porque ya la clase que viene vamos a estar viendo la última dictadura cívica y militar, que es la de 1976, con lo cual, bueno, ustedes tienen un poco ese ejercicio de ir buscando en los textos, a medida que vayamos leyéndolo, ir completando esta etapa del 43 o del 30, si se quiere, hasta el 76, ¿no? Ir como entre lo que se vio en la clase de hoy, pero lo que vamos a ir viendo en clases sucesivas, ir
reconstruyendo, ¿no? Ir teniendo en sus apuntes más elementos para agregar a esta etapa, sobre todo, por ejemplo, a la etapa peronista, agregarle cosas de otros puntos de vista que analizamos con otros autores. Y después sí, ya el jueves vamos a estar trabajando con el texto de Ansaldi, Matriushkas del terror, y el de González, Maristela González, sobre la dictadura militar, el periodo del 76 al 83. Después, el lunes que viene, vamos a ver los textos económicos, diríamos, bueno, algunas cosas van a estar referenciadas a peronismo, por ejemplo, pero ahí van a estar acompañados con un texto de Brailovsky, que es Historia de las crisis en la Argentina, que también tiene un sector muy importante sobre la dictadura del 76 desde lo económico. Entonces, jueves y lunes que viene, ahí el tema dictadura va a estar bastante desarrollado y sobre todo el texto del lunes que viene de Brailovsky les va a aportar información sobre lo que es la parte económica de la dictadura para que aquel que quiera ir leyendo o la que quiera ir leyendo no solo el texto de Ansaldi, sino el de González, sino también la primera parte del texto de Brailovsky que habla sobre la economía durante la dictadura, puede hacerlo para el jueves. Si no, bueno, queda completo para el lunes que viene el texto de Antonio y que va acompañado del de Itaí. Pero bueno, ahí como ya les dije al principio de la clase, cada uno y cada una va a ir leyendo lo que pueda, lo que los tiempos le permitan. Lo importante sería no atrasarse mucho e ir en paralelo a esto que estamos viendo en las clases y llegar lo mejor preparado y preparada para el segundo examen. Bueno, ahí menciona que buena la heladera Siam, y sí, antes claro, eran todas importadas, la General Electric, la White Westinghouse y Eagleton en los 40, y además está ahí en Valentina Alsina, muy cerquita de la sede. Yo a veces para ir a Pompeya, en vez de tomar el 85, me tomaba el 178 y pasa por ahí, por frente a la Siam. Creo que una vez que se debió, pero bueno, más o menos ese es el camino, porque claro, el 178 más voltero, va hasta el puente de Porredón, pasa ahí por el Carrefour, pues bueno, por la estación Darío y Maxi, y después pasa bien bordeando el riachuelo a la altura del Sina, creo que es ya la Siam. Pero sí, es un poco el paradigma de lo que fue la fábrica típica peronista. Bueno, sí, ahí creo que está bien confirmada la fecha del 24, es el día que ustedes entregan el parcial. Las consignas se dan el jueves anterior. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque veo que en el chat no hay ninguna, que ya estamos casi sobre la hora. Bueno, me extendí bastante porque el tema lo ameritaba, pero si quieren escribir ahí alguna pregunta o decirla, hoy que no me ven porque no anda la cámara. A ver si vamos a intentar activarla al final. La compu está muy cansada, parece. Profe, el final va a haber en diciembre, entonces, creo, sé que en estos días algunas asambleas o demás tratando de ver qué pasa con el final. Yo lo voy a preguntar en el grupo de la cátedra porque no estoy tan al tanto. Pero si hay una fecha que era supuestamente al final de este cuatrimestre, cuando termina ahora en agosto, pero como están dadas las circunstancias, no creo que pueda ser, ya que creo que después hubo si no me estoy equivocando, un comunicado posterior de que ya el final se pasaban todos para diciembre. Pero déjame confirmártelo para la clase que viene, lo voy a preguntar ahora en el grupo. Los finales creo que serían en diciembre y en forma presencial, ¿no? Un poco el reclamo estudiantil, y considero que es válido, es para que se puedan tomar ahora a final de cuatrimestre en forma virtual. Eso. Si aprobamos los dos finales, ¿no hay chance de no hacer final? Claro, no, eso, Lucila, lamentablemente es lo que se ha perdido, la chance de promocionar. Si ustedes aprueban los dos parciales, en la cursada regular, como era antes, uno había nota numérica y con 2 7 uno promocionaba y evitaba el final, pero eso ya quedó muy en claro, así lo estableció la UBA, que al no haber nota numérica era aprobado o desaprobado el parcial y que eso habilitaba a dar el final. O sea que todos lo único que pueden llegar en esta cursada es a ganar el derecho a dar el examen final, pero no a promocionar. Eso, Lucila. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todas van por el lado de lo administrativo y está muy bien, ¿no? Pero bueno, sobre el tema, si quedan más preguntas, las pueden escribir acá en el Facebook o en el WhatsApp y después, si no, las retomamos la clase que viene, que igualmente va a ser también larguita. Así que bueno, que tengan una linda tarde y bueno, una linda semana que hoy comienza. Les vaya bien, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, profe.